Muy buenos días, compañeros maestra. Nosotros somos el equipo 10 de la Facultad de Medicina y hablaremos del Big Data en el ambiente de la salud. Nuestro equipo está conformado por Núñez Pantelón Ángel, y yo les voy a hablar de la definición según la OMS del Big Data, su origen del término y posteriormente las desventajas y desventajas del mismo. Yo soy Loaiza Ramos Juan Carlos y les voy a hablar de los objetivos del Big Data en el ámbito de la salud. Yo soy Rodríguez Flores Francisco Josafat y les hablaré sobre los antecedentes históricos y el marco jurídico. Yo soy González Álvarez Estrella y les voy a hablar sobre las características de las 10V y también sobre la situación actual en México. Yo soy Luna Jiménez Itlali y les voy a hablar sobre tipos o clasificación del Big Data y sobre el futuro del Big Data. Yo soy Parra Pérez Eric de Jesús, les voy a hablar sobre las 4P del Big Data y sus usos y sus funciones. Yo soy Martínez Mixi Yuret y voy a hablar sobre aplicaciones del Big Data y cuáles son las que están aquí en México. Iniciaremos con la definición según la OMS. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término Big Data como el uso emergente de datos complejos recopilados rápidamente en cantidades sin precedentes, que incluso pueden ser necesarios terabytes, petabytes e incluso zettabytes para su almacenamiento. Seguimos con el origen del término. En el año 1989, Eric Larson utiliza por primera vez este término en un artículo sobre el marketing y cómo se usarán los datos de los clientes en los términos que actualmente conocemos. En 2005, Roger Mugalas de O'Reilly Media acuñó el término Big Data por primera vez, solo un año después de que crearan el término Web 2.0, que se refiere a un gran conjunto de datos que es casi imposible de administrar y procesar con herramientas tradicionales de inteligencia empresarial. Ok, ahora les hablaremos sobre los antecedentes históricos. Como ya anteriormente dije, soy Rodríguez Flores Francisco Josafat y les hablaré sobre este tema. Muy bien, no hay una fecha exacta de cuándo comenzó el Big Data, pero el último hecho más reciente es en la era antigua, en unas civilizaciones, esta siendo Mesopotamia, hace aproximadamente 7000 años. Esto a través del registro de agricultura y ganadería. Ahora bien, en 1663, John Brown registró y examinó toda la información sobre los roles de mortalidad en Londres, esto por la peste bubónica. Ahora, en 1867 se creó el primer recuerdo de datos modernos, cuando Hermann Göring inventó una máquina de computación que podía leer los agujeros perforados en tarjetas de papel para organizar los datos de un censo que se requería en ese entonces, siendo esta, por así decirlo, la primera computadora que se creó. Ahora bien, pasándonos al siglo posterior, en 1928, Fritz Flummer, ingeniero alemán austriaco, creó un método para guardar información de manera magnética en cintas, siendo estos las cintas magnéticas que incluso hasta la fecha seguimos ocupando a través de las computadoras. Ahora bien, en 1937 se hizo el primer gran proyecto de datos y este fue encargado por el administrador Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos. Ahora, en 1943, después de que la ley del Seguro Social se hizo oficial, el gobierno tuvo que realizar un seguimiento de contribuciones de 26 millones de estadounidenses y más de 3 millones de empleados. Ahora, en 1952 se creó la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en donde en 10 años se contrató a más de 12,000 criptólogos, esto porque se enfrentaron a una sobrecarga de información, esto por causa de la Guerra Fría. Ahora bien, en 1965, el gobierno de Estados Unidos decidió construir el primer centro de datos para almacenar más de 742 millones de declaraciones de impuestos, esto siendo uno de los más grandes avances y uno de los más grandes Big Data hasta el momento. Ahora bien, pasando a 1985, disculpen, este fue un momento histórico ya que aquí se creó en Microsoft, ya que anteriormente se creaba con otros servicios, otros sistemas, más sin embargo, a partir de esta fecha, las seguimos ocupando incluso hasta la actualidad, siendo este un momento demasiado histórico.
Ahora bien, en 1989, como mi compañero ya había dicho anteriormente, ya se ocupó este término por primera vez de Big Data, por Eric Larson. En un artículo sobre el marketing y cómo se usarán los datos de los clientes en términos que actualmente conocemos. Ahora bien, en 1991, Tim Berners-Lee, un informático que creó la World Wide Web, o como nosotros conocemos WWW, esto ayudó a analizar datos de forma rápida, siendo un antecedente también que para en Google fue un hecho importante, ya que en 1997 Google creó su motor de búsqueda que luego se convertiría en un fácil facilitador de la Big Data. Ahora, en 1992 se creó Crystal Report, esta siendo una de las organizaciones o empresas que empezaron a utilizar la Big Data, siendo esta un ejemplo de tantas. Ahora bien, en 1995 se creó la supercomputadora con una capacidad de analizar datos por un segundo. Ahora, en 1997, como dije anteriormente, se creó y se fundó Google. En el 2001 se creó o empezaron a crearse lo que se verían como las 10V. Y en el 2005 se creó la Web 2.0. ¿A qué se refiere Web 2.0? Esto se refiere mayormente a las redes sociales. Está siendo, por ejemplo, Wikipedia, Yahoo, Facebook, Twitter, cualquier red social donde pudiera haber interacción, no solamente de unas fuentes específicas, sino donde podríamos comunicarnos unos sobre otros. Ahora bien, en el 2009 se creó la base de datos más grande del mundo en la India. Esto, obviamente, por el producto de su sobrepoblación, en donde se tomaron las huellas digitales. Además de que se creó Cloudera. ¿Qué es Cloudera? Era una organización que apareció en el mercado, siendo esta una de las nuevas empresas más actuales de la Big Data. Ahora bien, en el 2011 se creó, en una de las campañas de gobierno en Estados Unidos, Obama utilizó por primera vez la Big Data, esto para conocer las opiniones de los votantes. Ahora, en el 2013, ya que el Big Data fue un tema muy importante para la época, siendo algo nuevo, se crearon diversos libros para entenderla y para expandirnos más sobre el tema. Ahora, en uno de los años más actuales fue el 2020, en donde hubo diversos hackeos, por poner un ejemplo, el IMSS, en donde se robó y hubo retención de datos. Esto para un robo y un hackeo. ¿Esto por qué? Para que los hackers tuvieran cierto beneficio económico. Después de haberle dado dinero, ya el hospital definido empezó con sus regulaciones normalmente. Ahora bien, empezaremos con los objetivos de Big Data. Bueno, yo soy Juan Carlos y les voy a hablar acerca de los objetivos del Big Data. Los principales objetivos del Big Data son mejorar la toma de decisiones clínicas, medicina personalizada y de precisión, detección temprana de enfermedades, predicción y prevención de epidemias, optimización de recursos hospitalarios, reducción de errores médicos, investigación médica avanzada y la mejora de la experiencia del paciente. Como primer punto tenemos la mejora de la toma de las decisiones clínicas. El Big Data permite a los profesionales de la salud acceder a una base de conocimientos mucho más amplia que la experiencia individual o los estudios clínicos tradicionales. Al analizar millones de registros electrónicos de salud o los EHR, historias clínicas, imágenes médicas y datos de laboratorio, se pueden identificar patrones y correlaciones que ayudan a determinar con mayor precisión diagnósticos, tratamientos y pronósticos. Un ejemplo de esto puede ser un sistema clínico que sugiere tratamiento específico para un paciente con diabetes y complicaciones cardiovasculares, basándose en la eficacia comprobada de ese tratamiento en miles de casos similares. Como segundo punto tenemos la medicina personalizada y de precisión. Uno de los mayores aportes del Big Data en la medicina moderna es permitir el desarrollo de terapias personalizadas. Mediante el análisis de datos genómicos, biomarcadores, información del estilo de vida y antecedentes médicos, se pueden diseñar tratamientos ajustados a las características específicas de cada paciente. Esto reduce los efectos secundarios y aumenta la eficacia del tratamiento. De la detección temprana de enfermedades. El Big Data permite detectar señales tempranas de enfermedades analizando grandes volúmenes de datos clínicos y fisiológicos. Estas señales, que podrían pasar desapercibidas para un médico en una consulta individual, pueden ser identificadas por algoritmos que comparan los datos del paciente con millones de otros casos.
predicción y prevención de epidemias. La capacidad del Big Data para integrar información de distintas fuentes, centros de salud, redes sociales, geolocalización, climatología, movilidad de personas, lo convierte en una herramienta clave para anticipar y prevenir brotes epidémicos. Esto permite tomar decisiones sanitarias más rápidas y efectivas. Optimización de recursos hospitalarios. Los centros de salud pueden utilizar el Big Data para prever la demanda de servicios, identificar cuellos de botella y optimizar el uso de recursos como camas, quirófanos, personal y equipos médicos. Esto permite mejorar la eficiencia operativa y reducir costos sin sacrificar la calidad de la atención. Reducción de errores médicos. El Big Data también se utiliza para mejorar la seguridad del paciente mediante la identificación de patrones que suelen preceder a errores médicos, como dosis incorrectas, interacciones adversas de medicamentos o procedimientos inapropiados. Sistemas automatizados de alerta pueden asistir a los profesionales en tiempo real. Impulso a la investigación médica. El análisis masivo de datos acelera significativamente la investigación clínica y farmacológica, permite revisar grandes volúmenes de publicaciones científicas, analizar cohortes de pacientes en ensayos clínicos y modelar la evolución de enfermedades. Esto contribuye al desarrollo más rápido y seguro de nuevas terapias, vacunas y protocolos de tratamiento. Mejora la experiencia del paciente. Los datos recopilados en plataformas de atención médica, encuestas de satisfacción, registros electrónicos y redes sociales permiten entender mejor las necesidades, expectativas y experiencias de los pacientes. Esto ayuda a personalizar la atención, mejorar la comunicación médico-paciente y diseñar procesos más humanizados. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características. Aquí el Big Data tiene 10B, que son cruciales para que en sí es un conjunto y lo hacen único y complejo. De los 10 tenemos el volumen, la velocidad, variedad, variabilidad, veracidad, validez, vulnerabilidad, volatilidad, visualización y valor. En primero tenemos el volumen. En sí, el volumen es la cantidad masiva que se genera cada día. Los datos van aumentando día con día. Un ejemplo podrían ser las redes sociales, también cuando se registran los pacientes, ¿no? Cada día se van generando, van llegando más pacientes y entre más pacientes lleguen, más aumento es el volumen de estos datos. Tenemos la velocidad. La velocidad es la rapidez con la que se generan y procesan los datos. Las cosas pasan muy rápido en el mundo digital y también pues obviamente la información se necesita estar realizando a cada rato y actualizando. Un ejemplo podrían ser cuando ciertas personas encargan en línea algún artículo que tú necesites para tu salud, te puede llegar a una velocidad más rápida y ya te ahorras el ir hacia ese lugar. La variedad. Aquí trata sobre que no solo manejamos datos estructurados, también semiestructurados y principalmente no estructurados. Es decir, es un conjunto masivo de datos que no tienen ningún valor hasta que se identifican y almacenan de forma organizada. Por ejemplo, tenemos los archivos de audio, imagen, video y actualizaciones de redes sociales y otros formatos de texto. También tenemos los hasta archivos de registro, datos de clips y de máquinas sensoriales. Un ejemplo podría ser que un hospital recopila datos de pacientes, imágenes médicas, como los resultados de un análisis, de una tomografía, de una radiografía, y pues es un aumento, una variedad que se registra. Tenemos la variabilidad. Aquí nos dice que la variedad es el contexto, tiene dos significados. Uno es el número de inconsciencias en los datos. Estos deben de ser encontrados por métodos de detención de anomalías y valores atípicos para que ocurra cualquier análisis significativo. También tenemos otro, que es la multitud de dimensiones de datos que resultan de múltiples tipos y fuentes de datos dispares. La variabilidad también puede referirse a la velocidad inconsciente a la que se encargan grandes datos en bases de los datos. Un ejemplo podría ser el tráfico en ciertos documentos.
están retenidos, pero puede variar según el contenido. También tenemos veracidad. La veracidad es la confianza en los datos que cae cuando las propiedades anteriores aumentan, y la veracidad es un concreto del origen de los datos y la relevancia de sus análisis. Esto implica que si un sistema de navegación, por ejemplo, depende de estos datos precisos para guiarte correctamente, es decir, que estos datos se deben de subir o de registrar que estén 100% verificables, o sea, que su información sea concisa y precisa. También tenemos la validez. Aquí se refiere a la limpieza que tienen los datos, a cuán de precisos y correctos son para el uso. El beneficio de análisis de Big Data es tan bueno como sus datos subyacentes, por lo que se deben adoptar buenas prácticas de gobernanza de datos para garantizar una calidad de datos coherente, definiciones comunes y metadatos. También tenemos la vulnerabilidad. Aquí nos dice que es la seguridad respecto a los datos, que se han dado muchos casos de hackeo y sustracción de macrodatos para posiblemente actividades ilegales. Aquí es como que secuestran los datos de los pacientes, de las personas que estén en el registro, ¿no? Se pueden usarlos de una manera que afecte mediante al paciente como a la persona, al doctor, al médico. Y pues es importante también tener en cuenta de que es importante el estar seguro de que esa aplicación o lo que vamos a usar esté respaldada. Tenemos la volatilidad. Aquí nos dice que es el tiempo que se deben almacenar los datos. Antes del Big Data se tendía a guardar datos infinitivamente, debido a que en pequeños volúmenes apenas se suponían gestos. Incluso podía mantenerse en una base de datos en vivo sin causar problemas de rendimiento. Sin embargo, en la actualidad ya hay que establecer reglas para la disponibilidad y la vigencia de estos datos, así como para garantizar una recuperación rápida de la información cuando sea necesaria. Es decir, ahora ya no solamente una carpeta vas a meter todo, simplemente en una nube puedes subir todos los archivos y puedes tener acceso a ella cuando tú gustes. Pero también obviamente debes de tener estar consciente de que debes de estar consciente del que ese documento está respaldado, ¿no? También tenemos la visualización, que es la complejidad para visualizar datos. No se puede confiar en los gráficos tradicionales para trazar 1.000.000 de puntos de datos. Por ejemplo, cuando es necesario diferentes formas de representarlos, como la agrupación, el uso de mapas, las coordenadas y los diafragmas. Y pues también tenemos entre otros. Tenemos el valor. Aquí el valor en sí es indispensable. Sin el valor los demás datos no tienen sentido, como puede ser comprenderlo a los clientes, optimizar procesos y mejorar el rendimiento. Las empresas, por ejemplo, las empresas usan los datos para entender más a sus clientes, ¿no? Qué tan complejo, qué tan fácil es utilizarlo para sus clientes, ¿no? Para hacer mejorías en él, para buscar el beneficio de las demás personas a través del Big Data. Bueno, continuamos con las 4P del Big Data. Y las 4P son la predicción, la prevención y la personalización y la participación. Empezamos con la predicción, que es el análisis de grandes volúmenes de datos para la anticipación de futuros eventos. ¿Cómo funciona esto? Primeramente se analizan las grandes cantidades de datos que se obtienen. En este caso ponemos la de un paciente enfermo, que ahí donde entra una gran recopilación de datos en la que se compara las enfermedades y el padecimiento con las de otros pacientes, y se puede tener un posible diagnóstico.
Después se identifican estos patrones y estas tendencias. Esto se refiere a que encontramos ciertas similitudes en esas enfermedades, o en este caso en ciertos hay ciertos puntos donde más sube para identificar estas tendencias. Estas tendencias que simplemente marcan la diferencia entre una etapa y otra. También, seguido de identificar estos patrones y tendencias, se detectan estas señales emergentes que posteriormente predicen el comportamiento y los futuros resultados. Como lo decía en la comparación de las enfermedades, por ejemplo, que es en el análisis de datos en pacientes, que estos biomarcadores pueden ayudar a predecir el riesgo de sufrir eventos adversos, como lo son ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, donde se permita una intervención temprana. La prevención. Esta después identifica los problemas por medio de patrones históricos y que los evita antes de que ocurran. El análisis de datos de riesgo puede identificar a las personas con mayor posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades, posibilitando la implementación de medidas preventivas personalizadas. Esto se basa en identificar los riesgos de enfermedades, virus y otras situaciones nocivas para la salud, y también en diseñar campañas de salud específicas para estas poblaciones específicas, y permite aplicar estas campañas personalizadas para así evitar las enfermedades y evitar esos riesgos antes de se agraven. Aquí se refiere, por ejemplo, cuando empieza la temporada de lluvia, le empiezan las campañas de la prevención contra las enfermedades de los mosquitos, que son el dengue y la chikungunya, que una prevención es el no almacenar agua en distintos recipientes, pueden ser llantas y otros objetos viejitos. Y la personalización. Aquí se usa los datos obtenidos para optimizar el servicio y adaptarse al paciente. Aquí el Big Data en salud no solo favorece el diagnóstico, sino también a la forma en la que se diseñan los tratamientos. Por ejemplo, gracias al análisis de datos genómicos, históricos y clínicos, ahora se pueden proponer terapias a medida de cada paciente que minimicen efectos secundarios en los mismos. Esto se basa en la ciencia que permite adaptar los tratamientos a las características individuales de cada paciente, como lo pueden ser el estilo de vida, sus hábitos de alimentación, su perfil genómico o su historial médico. Aquí, claro, puede ser, por ejemplo, que no le vas a poner un tratamiento a una persona normal, a una persona embarazada, porque no pueden ser los mismos medicamentos, ya que estos pueden ser agentes teratogénicos que pueden afectar al desarrollo de su producto. Y la participativa, que el Big Data permite a los pacientes acceder a sus datos de salud y participar activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Aquí el paciente se involucra más en su padecimiento y ayuda en su propio tratamiento en lo que le corresponde. Esto, dependiendo del tipo de padecimiento, puede ayudarse haciendo una dieta saludable, hacer ejercicio, tomar agua suficiente, un sueño adecuado, evitar el consumo de alcohol y tabaco, como la higiene personal. Aquí no nos habla de que se automedique o que tome control de su propio tratamiento, sino de que cuando ya es consciente de que está enferma, pueda hacer algo para ayudarse a sí misma y que su tratamiento tenga una mayor mejoría y sea más eficiente. Yo les voy a hablar sobre tipos o clasificación del Big Data. El Big Data clínica. Esta se encarga de la recolección, almacenamiento, análisis e interpretaciones de grandes cantidades de datos generados dentro del entorno clínico. Estos datos pueden provenir de historias clínicas electrónicas, resultado de análisis de laboratorio, estudios de imágenes como radiografías, resonancias, dispositivos médicos o wearables, registro de citas, medicamentos, intervenciones. El Big Data genómica
es el uso de tecnologías para recopilar, almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos genéticos, con el objetivo de entender mejorar el ADN humano y aplicarlo a la medicina personalizada. En el análisis masivo de información genética como secuencias de ADN usando herramientas del Big Data para encontrar patrones y relaciones que puedan prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. El Big Data en dispositivos médicos y wearables es la recopilación y análisis masivos de datos generados en tiempo real por dispositivos tecnológicos que monitorean la salud de una persona, por ejemplo, como los relojes inteligentes, pulseras de actividades, glucómetros, marcapasos. En el uso grandes de volúmenes de datos capturados por dispositivos conectados al cuerpo o al paciente que permiten vigilar la salud en tiempo real, detectar problemas antes de que ocurran y mejorar los tratamientos médicos. Big Data epidemiológicas y salud. Este es el uso de grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes para vigilar, prevenir, detectar y responder a problemas de salud en poblaciones enteras. En el análisis masivo de datos de salud como enfermedades, movilidad, el clima, genética, para entender cómo se propagan las enfermedades, identificar riesgos y tomar decisiones más rápidas y efectivas en salud pública. Por ejemplo, los registros médicos electrónicos, las redes sociales y búsquedas en Internet, dispositivos móviles y wearables, laboratorios y hospitales. El Big Data en este contexto se refiere al manejo de enormes volúmenes de datos generados a partir de ensayos clínicos, registros médicos electrónicos, dispositivos portátiles, estudios genómicos y ómicos, publicaciones científicas y bases de datos. Les voy a hablar sobre su estructura del Big Data. Se clasifica en datos estructurados, datos no estructurados y datos semi-estructurados. Los datos estructurados son información que han sido formateada y transportada en un modelo de datos bien definidos, en campos prediseñados que lo pueden extraer y leer a través fácilmente. Esto es consciente en tablas con filas y columnas. Son ejemplos de unos datos estructurados. Los datos no estructurados se definen como datos presentes en forma absoluta sin procesar. Estos datos son difíciles de procesar debido a su compleja organización y formato. Los datos no estructurados incluyen publicaciones en redes sociales, chat, imágenes, satélites, datos de sensores, correos electrónicos y presentaciones. Estos datos no estructurados toman para organizar de manera lógica y predefinida en almacenamiento de datos. Ayudan a comprender los datos no estructurados que existen en un formato escrito. Los datos semiestructurados. Estos no siempre encuentran que son un conjunto de datos que no estén estructurados o no estructurados. Los datos semiestructurados o datos parcialmente estructurados son otra categoría. Los datos semiestructurados son un tipo de datos que tienen algunas características conscientes y definidas. No se limita a una estructura rígida como la necesaria para base de datos relacionadas. Estas, sin embargo, aún contienen cierta variabilidad e inconsistencia. Continuamos con los usos y funciones. Entre sus usos y funciones, en la medicina incluye los registros médicos electrónicos, información sobre antecedentes como tratamientos y resultados de millones de pacientes. Entre estos encontramos el diagnóstico avanzado y de precisión. También encontramos la predicción y prevención de enfermedades, el tratamiento personalizado, la investigación médica y el monitoreo y seguimiento eficiente. En diagnóstico avanzado y de precisión, encontramos que el Big Data no solamente hace referencia a la cantidad de datos disponibles, sino a la capacidad de analizarlos como herramientas avanzadas, lo cual permite tomar decisiones médicas basadas en evidencia
que utiliza un enfoque uniforme para tratar enfermedades similares. La medicina de precisión también se basa en la idea de que cada paciente es único y que por lo tanto debe recibir un tratamiento adaptado a su perfil, lo que lleva a una mejor experiencia del paciente y unos mejores resultados terapéuticos. En algunos beneficios del diagnóstico avanzado y de precisión encontramos que pues tenemos mejor precisión en los diagnósticos, reducción de costos, la prevención avanzada, el acceso equitativo a la atención y el tratamiento personalizado. Un ejemplo de esto puede ser el uso de la inteligencia artificial para los tratamientos oncológicos personalizados, el diagnóstico más rápido de enfermedades raras, el desarrollo de la farmacogenomía y el tratamiento personalizado de enfermedades cardiovasculares. La predicción y prevención de enfermedades. Aquí encontramos la detección temprana de enfermedades hereditarias, donde los datos genómicos pueden revelar información sobre el riesgo genético de desarrollar ciertas enfermedades hereditarias, como lo puede ser la diabetes. También encontramos la vigilancia y seguimiento de enfermedades. Esto ayuda a identificar patrones y tendencias en la propagación de enfermedades, lo que puede contribuir a la implementación de medidas preventivas y el control más eficaces. También la identificación de factores de riesgo y determinantes de salud. Al estudiar los datos demográficos, socioeconómicos, ambientales y de salud, se pueden identificar correlaciones y patrones que nos pueden ayudar a comprender mejor las causas y los factores que contribuyen a la salud de una población. En tratamiento personalizado, aquí la Big Data utiliza los datos obtenidos para optimizar su servicio y adaptarse al paciente, tanto como para aumentar la eficacia del tratamiento administrado hacia los mismos pacientes. Entre estos datos que podemos obtener encontramos los datos clínicos, que son los signos vitales como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura. También resultados de análisis de sangre, pruebas genéticas, resultados de cultivos, alergias, incluidas a medicamentos. También encontramos medicamentos y aquí se toma en cuenta el cuánto toma y con qué frecuencia. También las enfermedades y cirugías que hayas tenido hasta la fecha. Y entre estos beneficios del tratamiento personalizado encontramos la mejora de los resultados del tratamiento, así como una atención efectiva en costos y la salud preventiva, tanto la ventaja de darle empoderamiento al paciente, ya que se siente libre de poder tener un buen tratamiento hacia su enfermedad. También ayuda a la investigación médica, que el Big Data facilita el análisis de grandes conjuntos de datos de ensayos clínicos, estudios epidemiológicos y registros de salud, lo que permite a los investigadores desarrollar nuevos medicamentos y comprender mejor estas enfermedades. Aquí seguimos con el monitoreo y seguimiento eficiente del paciente, que este es el uso estratégico de la Big Data que puede impactar positivamente en la experiencia del paciente y la efectividad de los profesionales de la salud. Entre estos principales beneficios podemos encontrar los diagnósticos más rápidos y más precisos, el tratamiento personalizado, la reducción de errores médicos y mejor gestión de consultas y hospitalizaciones. También aquí los datos del paciente tienen que estar asegurados, y la seguridad de los datos del paciente se deben de garantizar por medio de una estrategia que combine tecnología y procesos eficientes con la mano humana. Aquí debe haber un correcto balance entre cada uno, para que aquí la inteligencia artificial más que nada se trata de apoyar al médico, más no se trata de sustituirlo. Bueno, vamos con ventajas y desventajas del Big Data. El Big Data en salud no tiene solo una aplicación individual, como hemos visto hasta ahora, sino que también desempeña un papel fundamental en la mejora de la salud pública. A través del análisis de grandes volúmenes de datos sobre poblaciones enteras, posible identificar tendencias
epidemiológicas, detectar brotes de enfermedades con antelación y evaluar el impacto de diferentes intervenciones sanitarias. En ventajas tenemos que se puede hacer un diagnóstico más rápido y preciso, personalización de tratamientos, reducir tiempos de espera, mejorar la confianza en el tratamiento, menos efectos secundarios y mayor satisfacción general. Otra sería pues la mejora de prevención y el diagnóstico, ya que podríamos rastrear mejor las enfermedades crónicas, prevenir hospitalizaciones de pacientes específicos, identificar subtipos de pacientes que sufren una misma patología. En desventajas tendríamos la privacidad y seguridad de los datos, ya que si no se tiene una buena herramienta de seguridad, podría estar en riesgo la información de estos pacientes, podría ser alterada, hackeada, entre esos casos. Tenemos también la necesidad de infraestructura y personal capacitado, ya que se necesita tener un almacenamiento bueno de datos, como sistemas de gestión de datos, interoperabilidad y ciberseguridad. Y en talento especializado necesitamos analistas y científicos de datos, expertos en salud pública y desarrolladores de software con capacitación continua. Y si no se tiene esto, pues podría haber una deficiencia en la seguridad de estos datos. Les voy a hablar sobre el futuro de la Big Data, de la inteligencia artificial en la salud. El Big Data y la inteligencia artificial están transformando los sistemas de salud, diagnósticos más rápidos y precisos. Una gestión hospitalaria optimizada, estas tecnologías están revolucionando la atención médica. El futuro son diagnósticos más rápidos y precisos, evitar fallos antes que ocurran, hospital conectado, equipo multidisciplinar impulsando la transformación. Los diagnósticos más rápidos y precisos, la inteligencia artificial y el machine learning. Estas tecnologías permiten analizar grandes cantidades de datos, como imágenes, como resonadores magnéticos y tomógrafos, y resultados de laboratorio. Tienen una gran capacidad para detectar enfermedades en etapas tempranas. Evitar fallos en Big Data. La reducción de interrupciones en equipos claves, lo que asegura la continuidad en tratamientos clínicos y diagnósticos oportunos, beneficiando directamente a los pacientes. El hospital conectado. En los centros médicos los dispositivos están interconectados transmitiendo datos en tiempo real para monitorear las instalaciones, los pacientes y anticipar complicaciones, lo cual permite a estos equipos adaptarse a las demandas digitales sin comprometer la calidad ni seguridad del paciente. Equipo multidisciplinar impulsando la transformación. La digestión y el mantenimiento de equipos médicos ahora incluyen asegurar su compatibilidad con redes interconectadas y sistemas inteligentes, así como garantizar el cumplimiento de normativas y privacidad de datos. El futuro digitalizado. La integración de inteligencia artificial y Big Data en la atención sanitaria proponen un futuro eficiente, proactivo y personalizado. No solo se enfocan en el cuidado de la salud, sino que también posicionan a los hospitales como espacios interconectados. A continuación voy a hablar sobre los 5 principales usos de aplicaciones del Big Data desde un enfoque analítico para mejorar procesos internos y la experiencia del paciente. Como número 1 tenemos la mejora de investigación clínica y descubrimiento del medicamento, que esta ha tenido un impacto significativo en mejora de investigación clínica y descubrimiento de medicamentos a través de aplicaciones como análisis clínicos de datos, que es donde se obtiene información valiosa sobre eficacia de tratamientos, la progresión de enfermedades y factores de riesgo, el descubrimiento de medicamentos, que permite identificar objetivos terapéuticos potenciales para predecir eficacia de medicamentos y optimizar ensayos clínicos. La medición de precisión, que es la personalización de tratamientos según las características individuales de cada paciente, que lo lleva a una atención más precisa y efectiva. La vigilancia de enfermedades, que son los investigadores donde se puede detectar patrones y tendencias de enfermedades, que va a facilitar respuesta temprana y prevención de brotes.
La farmacovigilancia, es donde se van hallando señales de seguridad y riesgos potenciales asociados con medicamentos específicos. Estos procesos van a facilitar la investigación clínica y el descubrimiento de medicamentos para acelerar los tratamientos de salud y salvar vida oportunamente. Como número 2 tenemos la optimización de la gestión de recursos sanitarios, que también ha desempeñado un papel crucial en la optimización de gestión de los recursos sanitarios. Aquí vamos a encontrar unas aplicaciones específicas como lo son la gestión de inventario de suministros, que va a monitorar los datos del uso y consumo de hospitales, centro de atención médica para optimizar sus pedidos y evitar escasez como exceso de existencias. Principalmente va a ser como en países como México, donde los recortes de suministro de medicinas y vacunas sufren múltiples problemas. El otro punto, que es programación de personal, vamos a identificar necesidades del personal en diferentes momentos. Como la ubicación, es posible asegurar una asignación adecuada de recursos humanos, reducir la carga de trabajo, mejorar eficiencia. En planificación e instalaciones de recursos, vamos a comprender la demanda y uso de instalaciones, que se puede realizar una planificación estratégica para garantizar una distribución óptima de recursos y evitar infrautilización o congestión. También está la optimización de rutas y logística, que vamos a analizar los datos de tráfico, ubicación, tiempos de espera, y podemos encontrar rutas eficientes y minimizar retrasos. El análisis de costos y facturación, donde se van a evaluar los datos de facturación, reclamación y pagos que se pueden identificar en áreas de mejora, reducir errores y maximizar ingresos. Aquí vamos a gestionar efectivamente los recursos, garantizando una utilización responsable para planificar recursos y proporcionar los insumos a pacientes. Como número 3 tenemos mejora de atención al paciente y a la experiencia del usuario. Aquí vamos a encontrar encontrar la historia de la tecnología clínica electrónica, como lo que es el EHRC, que es posible obtener insights gracias a datos demográficos en la historia médica. Vamos a encontrar los resultados del laboratorio y más, con fin de conocer al paciente, proporcionando procesos como personalización de atención médica, donde se van a alinear los tratamientos de servicios, mejorar la precisión de diagnósticos de tratamiento, llevando una experiencia más satisfactoria a los pacientes. Mejorar el acceso a la información de salud, donde se va a almacenar el comportamiento de manera segura, lo que va a permitir que los profesionales de la salud accedan a estos datos que son relevantes para el paciente en tiempo real. El monitoreo remoto y cuidado continuo, que va a permitir el seguimiento del estado de salud del paciente, donde vamos a poder recibir alertas y notificaciones sobre sus signos vitales, mediciones y otros datos que son importantes. La retroalimentación, que va a ser para mejorar la calidad, donde vamos a ayudar a los proveedores de atención médica a comprender mejor las necesidades de los pacientes, y también en áreas para tomar medidas para brindar la atención y mayor calidad. La predicción y prevención de enfermedades. El Big Data puede identificar patrones, tendencias y factores de riesgos relacionados con enfermedades, lo que va a permitir la predicción y prevención temprana de enfermedades, así como la implementación e intervención preventiva. En punto 4 tenemos análisis de datos genómicos, que es otra área importante para mejorar la atención del paciente y la experiencia del usuario mediante el uso del Big Data. Aquí encontramos lo que es la medicina de precisión, que es a gran escala, va a proporcionar información valiosa sobre características genéticas de los pacientes, va a permitir una mejor precisión, donde los tratamientos y medicamentos se van a adaptar a las características genéticas de cada individuo. La detención temprana de enfermedades hereditarias, donde los datos genómicos van a revelar información sobre el riesgo genético que se puede desarrollar, donde puede desarrollar ciertas enfermedades hereditarias.
la comprensión de enfermedades complejas, que es el análisis de datos genómicos, que va a ayudar a los investigadores a comprender mejores mecanismos genéticos como las enfermedades, investigación y desarrollo de medicamentos, que va a comprender los perfiles genéticos de pacientes, como cómo responden a los medicamentos y cómo los investigadores pueden identificar dianas terapéuticas específicas, y el consejo genético y toma de decisiones informadas, que es donde los pacientes pueden recibir orientación sobre predisposición genética a ciertas enfermedades, lo que les va a permitir tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida, opciones de tratamiento, medidas preventivas. Todos estos factores van a contribuir a la construcción del perfil genómico del paciente. Ahora bien, hablaremos sobre el marco jurídico. Esto referente a las leyes y normas que existen. Aunque en México no existen normas oficiales específicas dedicadas exclusivamente al Big Data, hay algunas que abordan algunos aspectos. Por poner un ejemplo, la NOM 024 SSA3 2012, que se refiere al Sistema de Información de Registros Electrónicos para la Salud. Esta establece los requisitos que se deben de cumplir en los sistemas electrónicos para el expediente clínico, estableciendo también con la confidencialidad y la seguridad de datos. Ahora, también existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión en Particulares. Este establece principios como el consentimiento, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, además de que regula los derechos ARCO, siendo estos el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Además de mencionar la NOM 151 SCF1 2016, donde establece los requisitos para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos, asegurando su integridad y autenticidad a lo largo del tiempo. Y otra que, aunque no es mexicana, sigue siendo una norma importante, siendo esta la ley internacional ISO 9001, siendo este el proceso de actualización para integrar prácticas relacionadas con la digitalización, la inteligencia artificial y el Big Data. Bueno, ahora yo les voy a explicar la situación actual en México del Big Data. Bueno, en el sector de la salud, México pues ha comenzado a adoptar la digitalización como una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y la atención al paciente. El uso del Big Data y la inteligencia artificial y las otras tecnologías emergentes está transformando cómo se administran y analizan los datos médicos. Esto no solo permite el diagnóstico que sean más rápidos, sino que también mejora la gestión de recursos y optimiza los procesos hospitalarios. El acceso a grandes volúmenes de datos permite a los médicos tomar decisiones más informadas y personalizar tratamientos a los pacientes, lo que contribuye a los mejores resultados clínicos. También, sin embargo, el gran reto es la protección y la gestión de datos. La seguridad cibernética es crucial para evitar fugas o mal uso de la información sensible. También es implementar políticas estrictas y herramientas avanzadas de ciberseguridad. En sí es esencial para mantener la confianza de los pacientes. Y pues a medida que va avanzando el sector de salud mexicano, avanza hacia una transformación digital y es vital para continuar invirtiendo en tecnologías seguras que protejan tanto a las situaciones como a los pacientes como a los médicos. A continuación voy a mencionar algunos Big Data que tenemos aquí en México sobre la medicina. Como número 1 tenemos base de datos de egresos hospitalarios. Este es un sistema administrado por la Dirección General de Información de Salud, donde va a recopilar y organizar datos relacionados con la hospitalización en instituciones de salud públicas y privadas del país. Más que nada, su función principal de este es proporcionar información detallada sobre la atención brindada durante la estancia hospitalaria de los pacientes,
que va a permitir evaluar la demanda de servicios y patologías atendidas a los resultados de las intervenciones médicas. ¿Qué contiene? Este contiene datos anonimizados de cada paciente egresado de hospitales públicos, como lo son el diagnóstico, procedimientos, la edad, el sexo, la estancia, etc. Sus usos, por ejemplo, puede ser análisis de tendencias de enfermedades, evaluación de servicios hospitalarios, prevención de demanda hospitalaria. Como número 2 tenemos Registro Nacional del Cáncer, que es un proyecto de Instituto Nacional de Cancerología. Esta es una iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología de México que se establece para recopilar, analizar información detallada sobre nuevos casos de cáncer en el país. Su objetivo principal es es proporcionar datos precisos que van a permitir comprender la incidencia y la distribución de las enfermedades, facilitando así la formulación de políticas públicas efectivas para su prevención y control. Unas características de este son la base poblacional, el ámbito de la aplicación, la colaboración institucional, y también cabe recalcar que el Registro Nacional de Cáncer, a pesar de todos los obstáculos que ha presentado, va a representar un componente esencial con la lucha contra el cáncer en México y proporcionando información clave a la toma de decisiones de la salud pública y la asignación eficiente de los recursos. Contiene información clínica genética, tratamiento y evolución de pacientes con cáncer. En usos encontramos cómo se va a establecer la prevalencia por tipo de cáncer, evaluar tratamientos e investigar factores de riesgo. En Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica encontramos es un conjunto de estrategias y asignaciones coordinadas por la Secretaría de Salud que están destinadas a recopilación, análisis e interpretación de información sobre enfermedades y eventos importantes para la salud pública. Su objetivo principal es generar datos oportunos y confiables que van a facilitar la toma de decisiones en materia y prevención en control de enfermedades en el país. Aquí vamos a encontrar unas funciones. Aquí es fundamental para la protección de la salud en México, que va a permitir detectar oportunamente riesgos sanitarios, como coordinar respuestas interinstitucionales y diseñar políticas públicas basadas en evidencia para mejorar el bienestar de la población. Contiene casos registrados de enfermedades infecciosas, crónicas, como brotes y notificaciones urgentes. En sus usos encontramos el monitoreo y la contención de enfermedades como lo que es el COVID-19, la influenza, el dengue y la tuberculosis. Unos componentes claves del SINAVE son el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, los comités de vigilancia epidemiológica, Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. El otro que vamos a tocar es el MUYAL, que es la infraestructura para datos médicos en la nube. Esta plataforma va a permitir que la institución de salud procese datos médicos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. También va a facilitar la creación de sistemas portables a la salud que pueden integrarse con sistemas existenciales, recurriendo a costos de desarrollo y dependencia de tecnología. Contiene plataforma para integrar y procesar grandes volúmenes de expedientes médicos y electrónicos. Como usos encontramos análisis poblacional, inteligencia artificial, médica y predicción de enfermedades. Bueno, para concluir nuestro tema, el Big Data representa una herramienta poderosa para transformar la medicina. Al permitir una atención más preventiva, precisa y personalizada, su correcta aplicación mejora la toma de decisiones clínicas, optimiza recursos y acelera la investigación médica. Sin embargo, su uso debe ir acompañado de medidas éticas y de protección de datos para garantizar la seguridad y confianza de los pacientes.
Bueno, y aquí pues están unas preguntas de retroalimentación, los cuales pues les servirá para guiarse. Y pues aquí están las referencias y pues sería todo. Muchas gracias.